La sesión de hoy vamos a desarrollar un proyecto del diseño de análisis y diseño de una red de agua potable empleando ya el software. Primero quisiera confirmar que si todos pudieron instalar, aunque ayer me lo confirmaron la mayoría, el software de tal suerte que podamos entonces seguirnos. No sé si alguien no lo tenga instalado en este momento aún. Si fuera así, háganmelo saber para iniciar, eh, para que todos iniciemos en forma conjunta el ejemplo. Desde luego yo voy a tratar de hacer 4 pausas en las que el desarrollo del ejemplo nos va a permitir hacer análisis preliminares, pero por otro lado también necesito saber si cuando hagamos esas pausas alguien está atrasado o no ha llegado al punto en el que vamos desarrollando el ejemplo. Por lo tanto, asumimos que todos tienen entonces el software ya instalado. Pareciera que sí, doctor. Y bueno, respecto a la duda que tienen de la presentación que estamos viendo en estos momentos, es porque el doctor tiene abierta la página de Link, pero bueno, en este Claro, momento seguramente va a abrir claro, ya claro, la aplicación. claro. Bueno, ok. Entonces, haríamos lo siguiente. Cuando ustedes instalaron el software, nosotros les enviamos 2 archivos, si recuerdan, uno que decía EPANET versión 2.0, que es el archivo con el que se instala, y el otro era un archivo en PDF que es el manual del usuario propiamente dicho, ¿verdad? El manual del usuario, si lo abrimos, pues básicamente tiene el contenido. Voy a ampliar un poquito la pantalla. El manual está en español, es una ventaja, lo cual, pues digamos, algunas cosas se facilitan, pero también es importante mencionar que muchas veces las traducciones son literales y a veces hay traducciones no tan apropiadas en el concepto hidráulico, sobre todo cuando hablamos de carga hidráulica, dado que en inglés la palabra sería head, pero traducido literalmente sería cabeza, ¿verdad? Pero el concepto hidráulico es carga hidráulica, no cabeza hidráulica, que en algunos párrafos verán que aparece en inglés sería hydraulic head, pero se tradujo como cabeza hidráulica. Se refiere básicamente a carga. Es, digamos, la traducción más literal que vi en algunos párrafos del manual, pero fuera de eso está bastante satisfactorio. El documento, voy a desplazarme en la pantalla nada más para hacer mención del contenido propiamente dicho del manual. Básicamente habla como introducción de qué es el EPANET, qué características tiene el modelo hidráulico, las características del modelo de calidad de agua y cuáles son los pasos para la utilización de ¿verdad? Entonces, al manual solamente vamos a recurrir en el desarrollo del proyecto para hacer algunas precisiones sobre las 4 etapas que vamos a tener para el desarrollo del ejemplo. Bien, por lo tanto voy a tener abierto el manual, pero en este caso voy a irme a mi escritorio. Y bueno, ya una vez que ustedes instalaron el software, seguramente hacen un acceso directo en su escritorio para tener acceso directo, valga la redundancia, al programa. En este caso yo ya lo tengo aquí en mi escritorio, lo voy a abrir. Lo primero que vamos a reconocer es en la pantalla
cuáles son las áreas del menú, y hay algunos puntos que quisiera destacar. Obviamente la parte de la barra del estatus del menú está en la parte superior, en donde podemos ver pues los tópicos tradicionales como archivo, editar, proyecto, informe, ventana, ayuda, etcétera. Obviamente también viene la parte de iconos en la parte inferior, que también son de alguna manera los tradicionales en la mayoría de los softwares. Vamos a ver que bueno, los primeros son abrir, grabar, imprimir, etcétera, ¿no? Aquí, de los iconos que más vamos a usar y que debemos de tener identificado, es este icono que simula un rayo. Este es cuando queremos correr el programa, es decir, cuando ya introdujimos los datos necesarios y queremos empezar la simulación de la red. En los siguientes iconos sería cuando queremos recurrir a gráficos, ver las tablas de resultados y algunos informes. Los siguientes iconos, como verán, son los correspondientes a los componentes de la red. Prácticamente, como ayer veíamos, pues vamos a tener 4 componentes de la red en forma principal, como serían depósitos, nodos o uniones, bombas. Perdón, doctor. Nada más para los usuarios, para que puedan tener una mejor calidad de la imagen o un tamaño más cercano. En la parte inferior aparece las opciones de la ventana, entonces pueden darle maximizar o elegir una presentación adecuada para que puedan leer con precisión lo que nos está presentando el doctor. Sí, porque en este caso yo tengo maximizada mi pantalla, entonces traten de maximizar la opción de maximizar, para que podamos tener visualizado toda la pantalla y las opciones que tienen. Tenemos una visibilidad tal vez completa porque ocupa solamente la mitad de la pantalla, ¿verdad? Les decía yo que los iconos que van a componer la red o con la que vamos a armar la red serían nodos, embalses o fuentes, depósitos, tuberías, bombas y válvulas, y desde luego texto para darles alguna identificación a cada uno de ellos. Pero si vamos a ver en la parte superior derecha de la pantalla hay una pequeña ventana que dice visor. Esta pequeña ventana es muy importante porque es con la que nosotros podemos editar, modificar o añadir cualquiera de los elementos que van a componer la red. Por lo tanto, esta pequeña ventana que se llama visor es de gran importancia, por lo tanto voy a estar haciendo referencia constantemente a ella. Entonces, esas serían las 4 áreas de las pantallas o de las ventanas desplegables dentro del software. El menú de ventana o desplegable, los iconos, el área de iconos de manipulación de archivo y el área de iconos de elementos que van a componer la red, y el visor. El visor, les digo, realmente tiene una función importante porque es en donde añado, edito o inserto cualquiera de los elementos que van a componer la red. Entonces, esa sería la tipografía genérica del software. Para desarrollar este software vamos a recurrir a un ejemplito que voy a dejar en la pantalla. Vamos a desarrollar el ejemplo tutorial que viene aquí. Eso lo vamos a ver, si se fijan, dentro de ayuda. En el menú de ayuda, si le damos un clic, tomamos la opción de tutorial. Si ahí le damos un clic, vamos a desarrollar el tutorial para que de alguna manera lo puedan
rehacer. Yo sé que en este primer ejemplo pues vamos a hacer todo el procedimiento, pero de alguna manera quisiera que después, si ustedes lo pueden rehacer nuevamente, tomando en cuenta las consideraciones que vamos a ir puntualizando, lo podamos siempre poder restituir. En este caso vamos a ampliar un poco la pantalla, no la voy a maximizar del todo, simplemente la voy a amplificar. Y bien, vamos a hablar primeramente de el modelito que queremos. Si ustedes se fijan en la parte inferior, tiene tres barras. Una es ver el plano. El plano se refiere al ejemplo que vamos a hacer. Este sería el ejemplo que vamos a desarrollar, ¿verdad? El cual es una red de agua potable que consta de una fuente, es un depósito. De ese depósito vamos a bombear hacia la red, la cual está constituida por 7 nodos, y al final de la red existe un tanque en donde se va a almacenar y regular el agua que bombeamos directamente del tanque, de la fuente o depósito, para darle una connotación diferente. El depósito, cuando hablamos de un depósito o de una fuente, pues estamos hablando de que estamos bombeando directamente de una presa, estamos bombeando directamente de un lago, de un río, es decir, de una fuente superficial de agua potable. Y el tanque obviamente es en donde almacenaremos y regularemos el volumen de agua que demandará la red. Por lo tanto, esto lo vamos a tener presente. Lo voy a nada más a hacer más pequeño para tenerlo siempre a la vista y poder hacer referencia a él. Y lo voy a poner en una área en donde nos permita estarlo recurriendo a él para poderlo ver en cualquier momento, ¿no? Aquí lo voy a poner para estarlo recordando. Es importante que en el ejemplo, conforme lo vayamos desarrollando, tratemos de asignar el número de nodo en la configuración como la tenemos en el plano, para que a la hora de comparar los resultados, pues obviamente puedan ser correspondientes a cada uno de ellos. En cierto momento, si por alguna razón en el desarrollo del ejemplo cambiamos o asignamos el número de nodo, etcétera, veremos también que se puede reasignar, pero hasta donde sea posible o de preferencia vamos a tratar de respetar el número de nodo y su posición. Vuelvo a insistir, para que cuando analicemos los resultados pues haya correspondencia y los podamos revisar si los resultados que nos arroja a nosotros, a cada uno de ustedes, corresponde al que estamos desarrollando en este ejercicio. Bien, entonces la primera parte para desarrollar el proyecto es configurar Para configurarlo, lo primero que tenemos que hacer es ir al menú de archivo y decirle que es un archivo nuevo, ¿verdad? Por lo tanto, vamos al menú de archivo y en la opción de nuevo le damos un clic. Esto es nada más para si hubiera en memoria alguna información de un proyecto anterior que hubiéramos hecho, sobre todo en la numeración de los nodos, porque normalmente siempre empieza por default en el número 1 cuando lo hacemos nuevo. Si ya hubiera algo en memoria o arrastrar información de otro archivo, pudiera ser que los nodos empezaran de otra numeración diferente al 1. Por lo tanto, la única razón de establecerlo como nuevo es para que se reinicie nuevamente el contador e inicie con el primer elemento asignándole el número 1. Después de esto vamos a ver los valores predeterminados. Los valores predeterminados en el proyecto lo vamos a ver aquí en el menú de proyecto y en donde dice valores por defecto. Esto es porque tenemos que establecer lo siguiente.
Si le damos un clic en la opción dentro del menú de proyecto y valores por defecto, vamos a ver que nos aparece una ventana en la cual vienen tres etiquetas o tres opciones de ventana. Sería la opción de etiquetas, propiedades y las opciones hidráulicas. En el caso de etiquetas no tenemos que hacer ninguna modificación, excepto ver que en la opción que dice incremento sea de uno en uno, es decir, que el nodo sea creciente y subsecuente al número 1. Entonces, en este caso, nada más lo que revisamos es que el incremento sea de 1, ¿verdad? Para que así los nodos, como les comenté hace un momento, sean subsecuentes y consecutivos a ese valor. Después, si lo vemos en opciones, si cerramos eso, que nada más sería para identificar el valor de inicio, después nos vamos a opciones hidráulicas, también dentro de proyecto, en donde diría opciones de cálculo, y las opciones es en proyecto y opciones de cálculo, ¿verdad? En opciones de cálculo tenemos que revisar lo siguiente. Primero, que las unidades del caudal estén litros por segundo. Pudiera ser que si queremos usar otras unidades y ahí le damos un clic, vemos que tenemos opciones para ponerlo en galones por minuto, en litros por minuto, en metros cúbicos por día. Recuerden que está en inglés, aunque el manual está en español, aquí sigue siendo en inglés. Por ejemplo, si yo veo CMD, entonces aquí es cubic meter per day, es decir, metros cúbicos por día, ¿sí? Para que tengan esa aclaración. En el caso de litros por segundo, bueno, porque en inglés es liter per second, no tiene mucha diferencia, pero por ejemplo en MGD sería galones por día, LPM sería litros por minuto, y si fueran metros cúbicos por día o metros cúbicos por segundo, aquí puede ser también pies cúbicos por segundo, cubic feet second, galones por minuto, etcétera, ¿verdad? Entonces aquí tenemos todas las opciones. Nada más recuerden que las siglas están en inglés, ¿sí? Ok, en este caso, para nuestro ejemplo, vamos a usar litros por segundo, que es lo más común, dada que las dotaciones pues no son muy grandes. Entonces casi siempre por default usamos litros por segundo. Luego tenemos la opción de las ecuaciones de pérdidas. Recuerden que también hay varias formas de medir las pérdidas. Les comentaba yo ayer que tal vez la más común es emplear la ecuación de Manning, aunque para ser más preciso en los datos de cálculo, es más común usar Darcy-Weisbrot o Hansen-Williams. Por lo tanto, acá podemos usar cualquiera de las tres. De ACM sería Manning, HW sería Hansen-Williams y DW sería Darcy-Weisbrot. En este caso vamos a usar el diagrama de Moody, por lo tanto vamos a usar la ecuación de pérdidas de Darcy-Weisbrot. Que esa sería la opción que tomaríamos. Las siguientes opciones pues se refiere al peso específico del agua, viscosidad relativa, las iteraciones, la precisión a la que queremos que se balancee la red. Prácticamente todos los demás factores pues no los modificamos, los dejamos por default. Entonces, en el caso de las opciones hidráulicas, principalmente sería establecer las unidades del caudal y las ecuaciones de pérdida. De ahí en fuera, las demás opciones que tenemos
en el menú de los parámetros hidráulicos, lo dejaríamos tal y cual está, salvo que querramos en forma específica tener alguna otra modificación. Ya que tenemos establecido las unidades de caudal y las ecuaciones de pérdida principalmente, le damos cerrar, por lo tanto ya se estableció ese parámetro. Si queremos guardar esta configuración como predeterminada para los siguientes, también ahí mismo en el menú, ¿verdad? Donde están los valores por defecto o valores predeterminados, que decíamos las etiquetas. Aquí están las propiedades, ¿verdad? Que estos valores de las propiedades son valores que podemos modificar en cualquier momento. Por ejemplo, que siempre a un nuevo proyecto a todos los nodos les dé una elevación 0, los diámetros de los depósitos por default le da 50, un nivel de 20, etcétera, ¿verdad? Estos son valores que nosotros podemos modificar en cualquier momento. Y aquí en la opción de parámetros hidráulicos es lo que vimos hace un momento, es decir, si se fijan, entonces si yo entro en la opción de proyecto y en valores por defecto tengo las dos opciones que vimos hace un momento, lo de las etiquetas y las opciones hidráulicas. Si yo quisiera que esto se estableciera ya por defecto en todos los proyectos que yo hago, entonces simplemente palomeo acá la opción que dice guardar como predeterminado y le doy a aceptar, ¿verdad? Si no, lo haré cada vez que inicie un nuevo proyecto. Pero una opción para guardarlo ya como predeterminado, y así yo ya estoy seguro que siempre que inicie una nueva red, un nuevo proyecto, voy a tener por default tanto las unidades de caudal como la adecuación de pérdidas, que siempre va a empezar en 1 el nodo que voy a usar, etcétera. Por lo tanto, aquí lo voy a dejar en aceptar. Ahora vendrían las opciones para configurar el plano. Esto lo vamos a ver en ver, en el menú de ver. Aquí en el menú de ver, si yo quiero ver la configuración del plano, recuerden, en este primer ejemplo lo que voy a hacer es, vamos a desarrollar, digamos, a mano alzada el proyectito. Vamos a ubicar los nodos con la geometría a la que estábamos haciendo referencia hace un momento, ¿verdad? Que sería esta sería la geometría. Entonces nosotros la vamos a dibujar ahorita prácticamente a mano alzada. No es la única opción que tiene el programa. Puedo yo, otro programita que les enviamos fue el EPACAD, que es, yo puedo dibujar en AutoCAD la planimetría, ya sea el plano de lotificación del fraccionamiento, o unidad habitacional, o el área industrial que yo requiero dotar de agua potable, y poderlo traer, ¿verdad? Exportar. Pero en este primer ejemplo lo vamos a hacer, digamos, a mano alzada, ¿sí? Lo vamos a ubicar geométricamente y le vamos a dar sus características a mano alzada. También puedo importar imágenes. Puedo importar imágenes en formato BMP, JPG, de tal manera que me pueden servir como referencia. Por ejemplo, si yo pudiera capturar una imagen del Google Earth de una zona urbana para tener la referencia urbana del proyecto, lo puedo poner como fondo y auxiliarme de ese fondo, que a final de cuentas no sirve nada más como referencia, y poder colocar los nodos de la red, el tanque, la bomba, etcétera, ¿no? En este caso no lo vamos a hacer así como referencia, lo vamos a hacer mañana cuando usemos el EPACAD.
Entonces, nada más sería como un preámbulo a lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces, en este caso, si vamos a la opción de ver en el menú, en la opción que dice dimensiones, si yo le doy un clic ahí, básicamente me diría las coordenadas de la pantalla que tengo ahorita actualmente en blanco, ¿verdad? Son las coordenadas de los vértices de esta, ¿verdad? Entonces, yo ahí podría modificarla si quisiera ampliar o disminuir la visibilidad. También le puedo recurrir a un zoom, ¿verdad? Que vamos a ver que también lo tiene. De tal manera que en este caso vamos a ponerle que sea ajuste automático, ¿verdad? Es decir, porque como lo voy a dibujar propiamente a mano alzada, pues le voy a poner que que sea ajuste automático, porque conforme yo coloque cada uno de los elementos, la pantalla se va a autoajustar dependiendo de dónde coloque los elementos, ¿no? Entonces, tomaríamos la opción ajuste automático y le damos a aceptar. Insisto, eso solamente es para poder visualizar algún, alguna imagen que querramos tener como referencia. Bien, una vez que ya establecimos, vamos a dibujar los nodos de la red. Lo primero que tenemos que tener presente es que voy a volver aquí al ejemplito que está en la parte inferior derecha. Si se fijan, vamos a tener el tanque va a ser el nodo 1, el nodo 2 es un nodo de consumo, el 3, el 4 seguiría hacia abajo, 5, el 6, 7 y el 8 es un tanque. La bomba no se coloca como un elemento entre dos nodos, sino realmente se coloca en forma posterior, como lo vamos a ver. Entonces, lo primero que vamos a hacer es tomar de los iconos de la red, ya que establecimos, bueno, aquí vamos a hacer una recapitulación hasta lo que hemos hecho hasta este momento. Lo único que hemos hecho es establecer un proyecto nuevo, establecer cuáles son las unidades de caudal y cuál es el criterio de pérdidas que vamos a adoptar, que en este caso las unidades de caudal fueron litros por segundo y las unidades de pérdida la ecuación de pérdidas que vamos a adoptar es la de Darcy-Weisbach, que sería el diagrama de Moody, dicho de otra manera más comúnmente, ¿no? También establecimos la visualización de la red, que en este caso le pusimos que fuera un ajuste automático, dado que lo vamos a dibujar propiamente a mano alzada. Ok, eso fue lo que hicimos hasta el comentario anterior. Ahora vamos a poner los elementos, ahora sí propiamente vamos a dibujar y armar la red. Lo primero que vamos a hacer es colocar el depósito o la fuente. En este caso este es el icono de depósito. Si recuerdan acá estos iconos los identificaremos, que es un círculo, será un nodo normal. Este es el depósito, este es un tanque, este es una tubería, esto es una bomba y esta es una válvula, y esto es cuando querramos poner un texto. Bien, entonces vamos a tomar el icono de fuente o de depósito, le damos un clic y en ese momento vemos que el cursor incluso cambia de ser el cursor de una flecha, ahora es un cursor circular, como si fuera una mira telescópica. Vamos a colocarlo desde luego con la inteligencia de que sabemos que la red la vamos a numerar de izquierda a derecha, entonces vamos a colocar acá, si le damos un clic en esta área de la pantalla, veremos que nos coloca ese elemento. Es importante mencionar que mientras yo no desactive el cursor que está ahorita, tantas veces yo haga clic en la pantalla voy a poner depósitos, ¿sí? Por lo tanto, una vez que puse el depósito en el lugar que yo quiero, tengo que regresar y tomar el cursor normal.
¿sí? Si se fijan, si yo regreso y tomo el cursor normal, que es la flecha, ya desactivé la opción. Ahora, es importante también ver lo siguiente: cuando nosotros colocamos este depósito, vean en el visor, que les decía que recurrentemente vamos a hablar de él, en el visor, vean cómo me puso embalses. El visor tiene dos pestañas, ¿verdad? Una dice datos y otra dice plano, ¿verdad? En este momento vamos a estar haciendo referencia a la pestaña de datos. Fíjense cómo me puso embalses y me puso uno, ¿sí? Es decir, ya en el visor me va a poner, aquí cada vez que agregue un elemento, me va a poner su número y qué tipo de elemento es el que agregué a la red, ¿sí? Entonces siempre vamos a relacionar el elemento insertado en la red con el visor, porque en el visor es donde yo puedo editar sus características. Si se fijan ahorita, cuando está parpadeando, quiere decir que está seleccionado. Por lo tanto, acá vean en el visor, en la parte inferior de embalses, el número que le corresponde. Y en la parte de abajo tenemos la opción de editar, que es donde está el lápiz sobre la tabla. Lo podemos borrar o podemos añadir uno nuevo. Si yo me equivoqué, puse más de, imaginemos que yo puse más de un embalse por equivocación, ¿no? Puse 4, caray, nada más es uno, ¿verdad? Entonces, si yo quiero borrar, bueno, primero desactivo el cursor del embalse para ya no poner más, porque recuerden que cada vez que hago un clic sobre la pantalla, añado un nuevo embalse. Entonces, primero lo desactivo, pero ya vi que me equivoqué. Oye, pero yo quiero borrar este. Entonces, simplemente le doy un clic al que quiero borrar, ya que está parpadeando. Vean cómo cuando ustedes le dan un clic, cómo en el visor cambia el número del embalse al cual estoy haciendo referencia. Entonces, como me equivoqué, voy a tener que borrar los embalses 2, 3 y 4. Por lo tanto, este que está parpadeando, aquí el visor me dice que es el 2 y aquí lo puedo eliminar, ¿sí? ¿Quieres eliminar el objeto seleccionado? Pues obviamente le digo que sí. Ahora quiero eliminar este, ¿verdad? Y hago el mismo procedimiento. Y el 4 y lo elimino, ¿sí? Entonces, esa sería la forma de eliminar un elemento que incrusté de más o me equivoqué simplemente por darle un clic en la pantalla. También ese elemento que uno pone, uno lo puede arrastrar y colocarlo en otra posición de la pantalla. Si yo no quiero que esté ahí, simplemente con el ratón hago el clic y sostengo el botón con el que hice clic y yo lo puedo arrastrar y colocarlo en otra área de la pantalla, ¿verdad? Es decir, simplemente hago el clic pero sosteniendo el botón y lo puedo mover o arrastrar a la posición que yo quiera, ¿sí? Eso sería, digamos, la forma de editar y eliminar elementos que voy agregando, ya sea por equivocación o por posición, pueda editar, mover o eliminar. Ok, entonces ya coloqué el primer elemento de la red, que sería el embalse o la fuente de abastecimiento. Ahora vamos a colocar los nodos. Voy a volver a activar la pantallita para que vean. Los nodos van a ser en forma lineal al depósito que pusimos. El nodo 2, 3 y 7. Pero como vamos a tratar de que vaya en orden, entonces vamos a poner el nodo 2 y el nodo 3 en forma colineal al depósito que acabamos de hacer. Después hacia abajo colocaremos el depósito 4, luego del 4, 5, 6, 7 y hasta ahí nos vamos a detener y luego vamos a agregar un tanque. Es decir, ahorita la opción que vamos a tomar es colocar los nodos, ¿no? Entonces voy a ir al icono que es un círculo, es el que está al lado izquierdo del depósito, y ahí le doy un clic
Y con la misma inteligencia vemos que el cursor cambió de forma, está ahora en forma circular, y entonces vamos a darle, este es para mí va a ser el nodo 2, vemos que allá ya me lo agregó, vean, acá en el visor, vean que ya le puso 2, luego voy a agregar el 3 en forma colineal, el 4 hacia abajo, el 5 también en forma colineal hacia abajo, el 6 a la altura del 4 y el número 7. Entonces vemos que esos serían los nodos que ya agregué. Voy a desactivar nuevamente el icono de añadir nodos para no poner otro nodo que ya no requiero. Y de nuevo, la misma inteligencia de lo que comentamos hace un momento. Puedo yo moverlos, borrarlos, etcétera, si me equivoqué. Ahora, para ver si el número que le puse le corresponde, porque hasta este momento no veo nada de eso, eso lo podemos lograr viendo en ver, le vamos a poner en el menú de ver opciones. Esto es nada más para decirle que me ponga los números que estoy añadiendo y así ver si los números de los nodos que estoy poniendo corresponden a los de la figura a la que estamos haciendo referencia, ¿sí? Entonces, vamos a entrar al menú de ver y en la opción de opciones, valga la redundancia, le damos un clic y veamos que nos trae la siguiente ventana. Primero dice nodos. En nodos me dice mostrar los nodos y mostrar las conexiones. Tiene un tamaño de nodo ya específico. Si yo quisiera que tuviera un nodo más grande, el tamaño del nodo fuera más grande, fuera del tamaño 5, 6, lo modificaría. En este caso lo voy a dejar como tal. O bien lo puedo decir que sea proporcional al valor, pero no tiene sentido porque nos saldrían nodos un poquito más grandes conforme creciera el número y más pequeños conforme fuera menor el número. Entonces, por lo tanto, esa opción, digo, si alguien en forma gráfica lo identifica mejor así, pues ya sería realmente a consideración del diseñador. Entonces los nodos realmente no lo modificamos. Las líneas, igual que el nodo, tiene un color y un espesor que también podemos modificar si así querramos. En este caso no lo voy a modificar. Los rótulos sí, eso sí, que muestren las etiquetas y que el texto sea transparente, es decir, que si hay algo abajo de él, pues se pueda notar, ¿no? Por lo tanto, están activas ambas opciones, no le modifico. Aquí es lo que voy a modificar nada más en etiquetas. Le voy a decir que me muestre la identificación de los nodos, que me muestre los valores de los nodos. Voy a activar todas ahí. Es conveniente hacerlo porque de esa manera, ahorita que agregué nodos, puedo saber qué número le corresponde a cada uno de los que le puse, ¿sí? Entonces, en las etiquetas vamos a activar todas las casillas que aparecen, como es mostrar la identificación de los nodos, mostrar valores de nodos, mostrar identificación de líneas y mostrar valores de líneas, y desde luego que el texto sea transparente. En el caso de los símbolos, ahí están activas todas, mostrar depósitos, bombas, válvulas, emisores y fuentes de calidad, etcétera, que eso lo veremos a qué se refiere. Y las flechas del caudal, sí es importante ponerlas, ¿verdad? Para cuando hagamos el análisis veamos hacia dónde circula el flujo con el balance que haga el programa. Entonces en este caso le vamos a poner que lo ponga con una flecha abierta, puede ser con una flecha rellena o decorativa. Yo voy a tomar la opción de flecha abierta, ¿sí? Y por último pudiera yo cambiar el fondo, así que el fondo en lugar de quererlo blanco lo puedo poner amarillo, gris, etcétera. En este caso pues obviamente blanco porque es más, podemos resaltar más. Si le damos entonces a aceptar, vean como ahora ya me puso los números de los nodos que añadí. Así entonces ya puedo comparar nuevamente
si el ejemplo que estamos desarrollando lo puse en forma similar al que dibujé con mis nodos, ¿verdad? Les decía que sí es importante hacerlo porque eso nos permitiría juzgar los resultados en forma correspondiente a cada nodo. En caso de que lo hicieron en forma diferente, pues les sugeriría que borren el elemento y volvámoslo a hacer, etcétera, ¿no? Entonces, aquí estarían ya, si se fijan, los 7 nodos que dibujamos, ¿no? El 2 y el 3 y el 7 están en forma colineal al depósito. El 3, 4 y 5 también están en forma colineal hacia abajo. Y el 6 está en forma colineal solamente al 4. Entonces, ok, ya tenemos los nodos. Igual podemos ver en el visor que ahora vemos en el visor que estoy poniendo las conexiones. Vemos que si yo le doy un clic simplemente a uno de ellos y está parpadeando, vemos en el visor que me identifica el número de conexión. Vemos que están del 2 al 7. Ya no está, fíjense, si le damos un clic al depósito, en lugar de ponerle conexiones, dice embalses y tiene el número 1. Si le doy un clic a cualquiera de los otros nodos o conexiones, tiene otra identificación. Ok, entonces ahora lo que vamos a hacer es añadir el tanque. Por lo tanto, vamos a ir a los iconos y vamos a tomar el icono que dice añadir depósito, ¿sí? Que está al lado derecho del embalse. Entonces ahí le damos un clic. Nuevamente vamos a ver que cambia el puntero y lo vamos a poner en forma colineal al nodo 7. Igual al darle un clic, vemos que el visor me dice que ya agregué un depósito y que el depósito está identificado con el número 8. Y vemos que también ya le puso el número 8. ¿Sí? Desactivamos desde luego ya la opción de añadir depósitos o tanques para no añadir más, ¿no? Hasta ahí, digamos, ya construimos en forma geométrica y, digamos, a mano alzada cada uno de los elementos. A veces, desde luego, si son la red que vamos a analizar es una red de 20, 30 nodos, pues tal vez sea factible hacerlo de esta manera, pero ya una red en donde por alguna razón supere los 50 nodos, pues sí, ya es un poco complicado hacerlo a mano. Entonces ahí requerimos pues recurrir a exportar un dibujo de AutoCAD y no tener que ponerlo, ¿verdad? Manualmente. Pero cuando uno está empezando con este modelito, yo le sugiero que es mejor hacerlo primero a mano, así como lo estamos haciendo ahorita, porque la sensibilidad de añadir cada uno de los elementos y añadir sus características nos va dando un poquito mayor de experiencia en el manejo del software. Ya cuando realmente tenemos muy claro el proceso, pues sí, ya no es necesario hacerlo por optimización de tiempo. Muy bien, hasta ahí todos hemos logrado llegar a ese punto. Sí. Sí. Okay. Sí, doctor. Todo claro. Ok. Sí, hasta ahí estamos todos juntos. Bien, sí. Ahora, mande. Bien, si todos ya estamos en ese punto, lo que seguiría ahora es colocar las tuberías. ¿Sí? En este caso, una tubería es la que une obviamente a dos nodos. Por lo tanto,
si voy a recurrir nuevamente al diagramita al cual estamos haciendo referencia, si se fijan, la tubería número 1 va a ser la tubería que va a unir al nodo 2 con el 3, la tubería 2 al 3 con 7, y así sucesivamente, ¿no? De tal manera que vamos a ver que la tubería 1 y la tubería 2 son colineales, ¿no? Es decir, y luego la 3 es hacia abajo, une el 3 con el 4, la tubería 4 une el 4 con el 5, la tubería 5 une el 6 con el 7, la tubería 7 el 4 con el 5, la tubería 6, bueno, ya lo he comentado antes de la 5, la 6, que une el 7 con el tanque. Nada más la tubería 8, ahí es importante hacer un comentario. Como es una tubería que se supone no es recta, es una tubería que lleva una curva, se va a trazar un poquito de diferente manera a como vamos a trazar las otras. Nada más porque es curva, ¿verdad? Pero esa sería la única aclaración y ahorita veríamos cómo lo vamos a lograr. Por lo tanto, entonces vamos a trazar la tubería 1 de la siguiente manera. Voy a ir entonces al menú de iconos y tomaría el icono de tubería que se encuentra al lado derecho del tanque o depósito. Si ahí le doy un clic nuevamente, ahora el cursor, en lugar de aparecer como un círculo, aparece como una cruz, y lo que voy a hacer es tocar la tubería, el nodo que une esa tubería, el nodo 2, y si se fijan me aparece un lapicito con una línea, y luego voy y le doy un clic sobre el nodo 3 y ya me agregó la tubería número 1, ¿sí? La tubería número 2 entonces iría, luego le doy un clic en el nodo 3 y luego me voy al nodo 7, ¿sí? Luego la tubería número 3 va a ser del nodo 3 al nodo 4. La tubería número 5 va a ser del nodo 4 al nodo 6. La tubería número 5 va a ser del nodo 6 al nodo 7. La tubería número 6 va a ser del nodo 7 al tanque. Doctor, perdón, hay una pregunta. ¿Sí? Le comentan si es indistinto de dónde a dónde trace la tubería. Sí, en este caso no quiere decir que como la dibujemos, es decir, por ejemplo, la tubería 1 la dibujamos del nodo 2 al 3, si yo la dibujo del 3 al 2, no importa, no implica que el sentido del flujo va a ser conforme se dibuja, es indistinto, ¿sí? No tiene importancia en este momento. Entonces, bueno, después sería la tubería número 7 que iría del nodo 4 al nodo 5. Ese sería la 7. Bien, para trazar la tubería número 8, simplemente lo que va a pasar es que le voy a dar un clic en el nodo 5 y voy a tratar de darle tantos clics como sean necesarios, intermedios, para ir formando la curva. Es decir, si ahí le doy un clic, vean cómo el lápiz ahí me pone, le doy otro clic, luego por aquí le doy otro clic, y puedo ir conformando la curva que requiere la tubería, hasta llegar a hacer clic sobre el nodo final
está la tubería número 8. Si se fijaron cómo trazar una curva, es decir, es lo mismo que el otro, nada más que en lugar de ir al punto final del nodo, porque si no me lo trazaría en forma recta, realmente la puedo trazar haciendo los clics que yo considere necesarios. Recuerden que aquí yo le voy a asignar la longitud en forma de dato, por lo tanto no quiere decir que a alguien, si le di más clics o menos radio de curvatura, le va a salir una tubería más corta o más larga, porque a final de cuentas la longitud se la voy a asignar como dato. Entonces realmente el esquema que estamos haciendo es eso, es un esquema, no es como en AutoCAD, digamos que cada elemento tiene asociadas sus características, y como vamos a ver cuando empleemos el otro software, ahí sí tiene importancia la longitud y la escala, porque el programa extrae de las propiedades de cada elemento la longitud. En este caso acá no, el software no extrae del esquema que estamos haciendo las dimensiones, realmente es esquemático, ¿sí? Entonces hasta ahí dibujamos las tuberías. Vamos a desactivar el icono de añadir tuberías. Ya tenemos dibujadas. Lo último que faltaría sería añadir la bomba, perdón. Para lograr, hasta ahí, bueno, para empezar, hasta ahí todos estamos en lo mismo. Si hay alguien que tiene alguna duda, pues con todo gusto. No, continuamos. Ok, entonces vamos a continuar. Lo último que finalmente añadiríamos sería la bomba. Para añadir la bomba, obviamente también vamos a los iconos, al menú de los iconos, y está al lado derecho del menú de tuberías. Entonces ahí le damos un clic y al igual que la tubería, le damos clic en los dos nodos en los cuales va a estar el equipo de bombeo. Es decir, le doy un clic sobre el nodo 1 y le doy un clic sobre el nodo 2 y ahí aparece la bomba. Se traza de igual manera que una tubería, pero noten en el visor, vamos a hacer de nuevo referencia al visor, que ahorita que está parpadeando la bomba, vean cómo en el visor me está diciendo que hay una bomba y le corresponde el número 9. ¿Sí? Entonces, todos los elementos de la red van a estar identificados en el visor, y como comentaba, el visor es importante porque en él puedo editar, eliminar o añadir un nuevo, ya si quisiera yo añadir otra bomba o quisiera yo añadir otro nodo, etcétera, lo hago a través del visor, ¿sí? Y lo puedo identificar a través del visor. Vamos a desactivar entonces el icono de añadir bombas para ya no, si le doy un clic sobre la pantalla ya no pueda añadir una nueva bomba, ¿verdad? Ok, entonces hasta este punto ya armé esquemáticamente la red que quiero simular. En este momento todavía no le he dado ninguna característica a la red, salvo su geometría esquemática. Entonces, bien, una vez que ya tenemos, esta sería la segunda etapa del proyecto. Les decía que son 4 etapas, ¿no? La primera es poner las características o valores por default o por defecto, dicho en castellano, como lo vamos a calcular. La segunda etapa es el esquema o geometría de la red que queremos, en donde añadimos cada uno de los elementos, pero sin darle ninguna propiedad. Ahora la tercera etapa. Doctor, perdón. Mande. Hay 2 cuestionamientos. Sí. Bueno, el arquitecto Andrés Francisco comenta que trazó en sentido contrario y le puso la bomba en la otra dirección. ¿Hay alguna diferencia? Bueno, ahí sí, ahí sí tiene importancia. Qué bueno que se me olvidó comentarlo. Qué bueno que lo hiciste. Mira, realmente ahí sí tiene importancia porque el sentido del bombeo, ahí sí
ahí sí no es arbitrario. Ahí sí tendría que ser hacia dónde estoy bombeando. Obviamente estoy bombeando del depósito hacia el nodo 2. Entonces ahí lo que tendríamos que hacer es eliminar la bomba. Yo lo haría, imaginemos que que lo haya trazado al revés. Entonces le doy un clic ahí, ya que está parpadeando y que el visor me indica que es la bomba número 9, voy a eliminarlo. ¿Sí? Vamos a eliminar la bomba. Y la volvería a trazar. ¿Sí? Voy a tomar el icono y ahora sí tomaría la dirección que voy a bombear del embalse al nodo 2. ¿Sí? Ahí la verdad el comentario se me pasó, pero qué bueno que sucedió, porque únicamente en el bombeo sí es necesario respetar el sentido de bombeo, es decir, del embalse obviamente hacia la red. No sé si hay otro cuestionamiento. Ok, la otra pregunta es si hay alguna otra forma de trazar la curva. La pregunta es de Alan. No, realmente con forma esquemática, solamente así, dándole clic, y la otra es que yo este esquema lo dibujo en AutoCAD y luego lo exporte hacia EPANET. Esa sería la otra forma. ¿Sí? Pero en forma esquemática, como nosotros lo hicimos acá, es simplemente darle tantos clics como yo quiera, y si no les gusta, pues de nuevo, recuerden que tienen la opción de poder eliminar la tubería y volverla a trazar, ¿verdad? Si no les quedara tan redondita, a mí no me quedó tan redondita como es, pero al final de cuentas es esquemático, ¿no? La otra manera sería dibujarlo en AutoCAD y después exportarlo al EPANET. Ok. Bien. Entonces hasta ahí ya estamos todos. Hay otra pregunta. ¿Cómo se pueden renombrar nodos? Bueno, los nodos los podemos cambiar de numeración. Si yo por ejemplo aquí le voy a dar un clic al 7, ¿no? Bueno, aquí tengo activada todavía lo de la bomba, déjenlo desactivo para no. El nodo tiene acá por ejemplo el 7, si yo le doy en la opción de editar en el visor, vean como el que está parpadeando es el que el visor me indica, y yo le doy acá a editar. Yo acá le puedo cambiar el nombre, ahí donde dice ID de la conexión, le puedo poner XX, ¿no? Por dar algún ejemplo, ¿no? Y lo cierro y ahí ya se llama XX. Oh, ok. Y bueno, ya nada más comenta Dania, si se borra una tubería, ¿no se puede modificar la secuencia? No, porque la que borras es la correspondiente a. Por ejemplo, si la 8 yo la borro, ya no existe la 8, y como es consecutivo y en la última que me quedé es la 7, automáticamente me va a traer la 8. ¿Sí? Porque acuérdense que establecimos que fuera en incremento de 1 en 1. ¿Sí? Entonces él toma la última tubería que yo tengo. Si yo elimino, por ejemplo, la 5, por ejemplo, pero la 8, como hay una 8, se va a ir a la 9. ¿Sí? Entonces, lo que podemos hacer es esto que me acaban de preguntar, ¿verdad? Si cambió un número subsecuente, le podemos cambiar la identificación del valor con el editor, como en este caso, ¿verdad? Que le puse XX, voy a volverle a poner 7, ¿no? Para que coincida. Pero recuerden que ustedes la etiqueta la pueden editar y cambiar. ¿Sí? Bueno, ahora lo que vamos a poner también es importante porque a veces son referencias que nos pueden ayudar a la hora de interpretar los resultados. Vamos a poner un texto, por ejemplo, en el depósito, ¿no? Vamos a
Si hago referencia, vean acá, dice depósito, bomba y tanque. Entonces, ¿yo cómo puedo ponerle texto? O incluso si hay un nodo específico que a mí me interesa destacar y ponerle que no sé, que en el nodo 6 está una planta de tratamiento o salida a una planta de tratamiento, etcétera. Yo puedo agregar texto a este esquema en cualquier momento. Eso ¿cómo lo logro? Acá también en el menú de iconos tengo acá a un lado de donde dice está la T, que es texto, y si ahí le doy un clic, simple y sencillamente yo puedo añadir, le doy un clic donde quiero poner ese texto, por ejemplo ahí, y le puedo poner fuente, voy a ponerle depósito, ¿sí? Y ya una vez que terminé de escribir le doy un enter y ahí está. Puedo yo mover esa igual que a los elementos de la red, si yo hago un clic y si hago un clic, bueno, primero quito aquí me quedó casi sobre el 1, entonces si lo quiero mover, primero desactivo, recuerden que es bien importante, ahorita a mí me acaba de pasar, si lo ven, no desactivé el icono de texto y por lo tanto cada vez que doy un clic, pues me asigna un nuevo texto. Ya una vez que no quiero hacer texto y quiero moverlo, por ejemplo, es de igual manera, hago un clic, sostengo el botón del ratón y la puedo colocar en donde yo quiera, ¿verdad? En la parte baja, a un lado del derecho, etcétera, ¿no? Entonces, en este caso vamos a añadir tres textos. Vuelvo a tomar el icono de texto y voy a ponerlo acá y le voy a poner bomba y acá le voy a poner tanque. Puedo ponerle más texto, puedo poner hasta 288 caracteres. Desactivamos el menú y vamos a colocar donde no nos estorbe con ahí está. Entonces, de esa manera pudimos agregar un texto a cada uno de los elementos que nada más como al igual que el esquema, pues es una referencia, ¿no? Ok, entonces ahora lo que vamos a hacer es darle ahora sí las propiedades a cada uno de los elementos. ¿Qué vamos a hacer? Lo primero, obviamente, pues desde luego recuerden que una red topográfica, digo una red hidráulica, tiene que estar referida topográficamente. ¿Para qué? Para que nos pueda calcular la presión disponible o carga disponible en cada nodo. Por lo tanto, vamos a asignarle, en este caso, la elevación, ya sea topográfica, sea georreferenciada o simplemente referida a un banco de nivel determinado, para poder después en el análisis determinar la carga piezométrica en cada uno de ellos. Vamos a darle en este caso la altura y vamos a darle la demanda en cada nodo. Desde luego ustedes recuerden que cuando nosotros calculamos la demanda, en este caso nada más lo vamos a platicar, pero recuerden que lo que se hace es en función de la dotación y de la población del proyecto, yo calculo un gasto medio, un gasto mínimo y un gasto máximo. Normalmente cada crucero, cada nodo está al final y al inicio de una cuadra, ¿verdad? Entonces, si la tubería va a alimentar, imaginemos una cuadra normal de 100 metros y es un desarrollo Infonavit de vivienda popular, probablemente el frente, por ejemplo acá en Monterrey ya se permiten casas con frente mínimo de 9 metros, por lo tanto cabrían 10 casas en una cuadra, ¿no? Aprox. Entonces si yo voy a alimentar en una cuadra
10 casas de un lado y 10 casas del otro, pues son 20 casas. Si yo multiplico el número de habitantes por casa que el INEGI me marca, el INEGI normalmente hace en cada censo de población, de acuerdo al tipo de vivienda, una estadística que se llama índice de hacinamiento, en donde en función del tipo de vivienda, de interés social, media, residencial, etcétera, nos da en estadística en promedio cuántos habitantes por casa en forma estadística hay. Digamos, si hablamos del Infonavit, por ejemplo, aquí en Monterrey es 4.2 habitantes por casa en forma estadística. Entonces, si yo voy a alimentar 20 casas con la tubería, con la red de tubería 3, por ejemplo, pues de tal manera que al nodo 3 y al nodo 4, yo tendría que sumarle 20 casas, serían 40 casas, cada casa por 4.2 habitantes. Esos 4.2 habitantes sería 40 casas por 4.2 habitantes, en total serían 168 habitantes. A cada habitante, vamos, lo voy a hacer como aquí en Monterrey lo hacemos. La dotación acá son 250 litros por habitante por día. Probablemente en Puebla sean 120 o 150 litros por habitante. Vamos a hacer el ejercicio con 250 litros por habitante por día. Entonces, si son 168 habitantes en 40 casas, lo multiplicaría por 250 y entonces me daría que yo tengo un consumo diario en ese tramo de red del nodo 3 al nodo 5 de 42,000 litros. Entonces, si yo divido entonces lo divido entre el número de segundos que tiene un día, me daría los litros por segundo que requiero dividir en esos nodos. Los segundos que tiene un día son 86,400 segundos, que sería multiplicar 60 por 60 por 60, ¿verdad? 60 segundos de un minuto y 60 minutos de una hora, y eso por 24. Entonces, los 42,000 litros que tengo de consumo por día lo dividiría entre 86,400 y me daría 0.48 litros por segundo, ¿sí? Haciendo hipotéticamente ese ejemplo, ¿no? Entonces, ya los 0.48 litros por segundo, en el caso del nodo 3 sería 0.48, del nodo 5 sería 0.48, pero del nodo 4, como tiene doble función, sería lo doble de 0.48, es decir, le correspondería 0.97 litros por segundo. Así es como calculamos la dotación, la demanda de cada nodo. Si ustedes lo recuerdan, ¿verdad? Nada más fue por ejemplificar esto. Para ahorita que vamos a añadir esto, se supone que ya hicimos nosotros previamente este ejercicio, ¿verdad? Que ya determinamos en función del número de habitantes a servir y el número y la cantidad de dotación, cuántos litros por segundo corresponderían a cada nodo. ¿Sí? Eso nada más lo quise recordar para que tuviéramos de alguna manera una forma de saber de dónde van a salir los números que metimos, ¿verdad? O que vamos a meter en este momento. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es, para asignarle esos valores al tanque, lo primero que vamos a hacer al tanque, pues obviamente no tiene demanda, por lo tanto nada más vamos a poner la altura topográfica que tiene en el fondo, que en este caso serían 210 metros sobre el nivel del mar, ¿verdad? Suponiendo que está georreferenciado. Entonces, para entrar a las propiedades del depósito, puedo darle un doble clic a él, ¿verdad? Si le doy un doble clic, vean, me trae su tabla de características, o bien simplemente con un clic, cuando está parpadeando, me voy al visor y entro a la opción de editar, y también es lo mismo. Entonces tengo dos formas de
de editar los datos de ese componente. El más práctico es darle un doble clic, ¿verdad? Darle un doble clic y nada más asegurarnos que arriba, ¿verdad? En la etiqueta de la ventana sea el embalse 1, ¿verdad? Que obviamente es el que estoy editando. Entonces, por lo tanto, acá la identificación del embalse sigue siendo 1 para mí, no le voy a cambiar nada, ni la coordenada en la que está ubicada, y esa es la coordenada que está ubicada de acuerdo a la pantalla, que pues obviamente tampoco le cambio nada. Puedo ponerle una descripción, ¿verdad? Pues, no sé, es la presa, el cuchillo, no sé, del embalse que estoy tomando el agua. En fin, lo que lo que tenemos que identificar es, vean, de todas las opciones que hay una que tiene un asterisco como superíndice. Eso es lo que se requieren datos forzosos. Si lo demás lo puedo cambiar por dar mayor referencia. Pero vean que en donde dice altura total, ahí tiene un asterisco, ahí me indica cuáles son los datos forzosos o que yo requiero darle. ¿Sí? Eso va a variar, perdón, de acuerdo al elemento que esté analizando. Entonces, en este caso, la altura es lo que voy a modificar solamente. Sería 210. Después de darle, es importante que le demos un Enter. ¿Por qué? Porque si no le doy un Enter y cierro la ventana, no me lo toma. Entonces, es importante recordar eso, ¿verdad? Poner el valor que estoy asignando. Vean que antes de darle un Enter todavía el cursor está parpadeando. Cuando le doy un Enter, el cursor deja de parpadear y con eso yo ya sé que ya se va a quedar el valor que le acabo de asignar. Entonces, en este caso, en el caso del depósito no requiero más que su elevación. Cierro la ventana. Luego me voy a ir al nodo número 2. Ahí también le doy un doble clic. En este caso voy a meter la cota y la demanda, que es lo que necesito. Lo otro es igual, tiene una identificación, las coordenadas ubicadas, etcétera, ¿no? Ahí no modifico nada, ¿sí? Excepto la cota. En el nodo 2 tendremos también una elevación de 210 metros sobre el nivel del mar y la demanda del nodo 2 es 0. Ahí no hay demanda. ¿Por qué? Porque si es realmente un nodo en donde solamente no consumo, en los nodos que va a haber consumo realmente es en el 3, 4, 5, 6 y 7. En el nodo 2 no es consumo, por ahí solamente vamos a recibir el agua que se va a bombear del depósito hacia la red. Entonces la demanda es 0. ¿Sí? Entonces solamente ponemos la elevación. Cerramos la ventana. Luego me voy al nodo 3 con un doble clic. La cota del nodo 3 es 220, es decir, tiene 10 metros más que el nodo 2, está más arriba. Le doy un Enter desde luego. Y la demanda en el caso del nodo 3 es 9.46 litros por segundo. Recuerden que cuando establecimos por default los valores de la red, dijimos que el caudal lo íbamos a introducir en litros por segundo y los resultados, por ende, también serán en litros por segundo. Le damos un Enter. ¿Sí? Entonces, el nodo 3, elevación 220, demanda base 946. Cierro la edición del 3 y me voy al nodo 4 con un doble clic. La cota del nodo 4 es 210 y la demanda base es también 946. Entonces repito, en el nodo número 4, elevación, la cota 210 y demanda base 9.46 litros por segundo. Ok, cerramos el nodo 4. Nos vamos al nodo 5.
En el nodo 5, la cota va a ser 200 y la demanda base va a ser 12.62 litros por segundo. Ok, repito, nodo 5, la cota 200 y la demanda base 12.62. Ok, voy a cerrar el nodo 5. Luego me voy al nodo 6. La cota del nodo 6 va a ser 210 y la demanda base del nodo 6 va a ser 9.46. Repito, cota del nodo número 6, 210 y demanda base 9.46. Ok, vamos a cerrar el nodo número 6. Luego me voy a ir al nodo número 7. Y la cota del número 7 es 210. Y la demanda base es 0. Doctor, disculpe, hay algunos cuestionamientos. Sí. De Andrés Francisco, comenta si la demanda que se establece para la demanda se establece para lo que está antes o después del nodo. Normalmente es lo que está entre los nodos realmente, es decir, aquí es que, digamos, si recordamos un poquito el procedimiento, yo tendría que tener, imaginemos que entre el nodo 3 y el 4, yo tengo ya viviendas, es decir, mis viviendas empiezan del nodo 3 hacia abajo. Entonces, yo tengo viviendas del lado derecho, o puedo tener del lado derecho y del lado izquierdo, ¿sí? Entonces, el número de viviendas que quedan del lado derecho y del lado izquierdo entre los nodos se reparte, ¿sí? Así es como es el procedimiento. Veremos también que hay otro procedimiento. Es decir, si yo tengo 10 casas del lado derecho y 10 casas del lado izquierdo entre el nodo 3 y 4, quiere decir que al nodo en el nodo 3 yo asignaría la dotación que calculé, como les decía, multiplicando el número de habitantes por la dotación dividido entre el número de segundos que tiene un día, y eso me daría litros por segundo. Esos litros por segundo los repartiría entre el nodo 3, la mitad al 3 y al 4, pero el 4 también va a tener demanda en las viviendas que están entre el 4 y el 5, por eso el 4 tendría probablemente un valor de demanda mayor que el nodo 3. No sé si quede entendido. Nos comentan que es perfecto. Ok. Entonces, en el nodo 7, regresando nada más, sería una cota de 210 y una demanda base 0. Aquí, por ejemplo, en el caso del nodo 3 y del nodo 7 que traen demanda, bueno, el nodo 2 y el nodo 7 que traen demanda 0, es porque realmente aquí ya en el nodo 7 se supone que ya no vamos a alimentar a ninguna vivienda, realmente es una tubería nada más de conducción para llegar al tanque. No hay consumo en ruta. Todo el análisis previo para los nodos, pues, teóricamente se supone que lo sacamos a partir del plano de manzanas y de vivienda, ¿verdad? La otra forma, haciendo un paréntesis de determinarlo, es dividir el caudal por la longitud de la red y entonces establecer un caudal por metro lineal de tubería, que ese es otro criterio, ¿sí? Pero el tradicional, digamos, o el convencional es el que les estoy mencionando. Ok, entonces ya que le dimos al 7 también,
Vamos a cerrar la ventana y finalmente nos vamos a ir al nodo 8, que es el tanque, en el cual nada más vamos ahí en el tanque, vamos a asignarle tres cosas. Primero, la cota. El tanque está en la cota 245, es un tanque elevado, es decir, ahí la bomba que está o del nodo 202, que está en la cota 210, el tanque elevado está a la 245, prácticamente está 25 metros arriba de la red propiamente dicha. Luego vemos también que tiene asterisco el nivel mínimo, nivel máximo y el diámetro que debería tener, que tiene el tanque. Entonces en este caso la elevación es 245, pero el nivel inicial, esto es en metros, no se refiere a la cota topográfica, tiene 4 metros de columna de agua inicialmente, como nivel inicial el tanque, y como nivel mínimo pues sería 0, que es cuando se vaciara el tanque, y como nivel máximo tendría 6 metros, es decir, imaginemos que es un tanque que tiene 6 metros de alto, ¿sí? Y está elevado a la 245, es decir, 25 metros más arriba de la red. Entonces, lo que aquí nada más le decimos es, cuando el tanque, la simulación, casi siempre, recuerdan que ayer hablábamos de que hay una gráfica de demanda que va de las 0 horas, o sea, 12 de la noche, a 12 horas después, 24 horas después, perdón. Entonces, la demanda es entre las 12 de la noche y las 6 de la mañana, realmente es la hora de mínima demanda. ¿Por qué? Pues esa es la hora que estamos durmiendo. No, realmente no se consume agua, salvo que en la madrugada se levanta uno al baño, etcétera, ¿no? Pero es la hora a la que menos demanda tiene una red. Por lo tanto, esa fase de tiempo de las 12 de la noche a las 6 de la mañana es cuando se aprovecha para bombear hacia los tanques y llenarlos. Es decir, que cuando cuando empezaría la hora de máxima demanda de las 6 de la mañana a las 9 de la mañana, que es cuando nos metemos a bañar, nos aseamos, hacemos nuestras necesidades fisiológicas, nos lavan trastes para lo que desayunamos, etcétera, que es la hora de máxima demanda entre 6 y 9 de la mañana, yo ya tengo mi tanque lleno. Entonces, con esto yo le estoy diciendo que cuando va a empezar la máxima demanda, mi tanque tiene 4 metros de tirante de agua y como máximo puede llegar a tener 6, ¿sí? Pero también ya no puedo bombear más de 6 porque entonces me derramaría el tanque, ¿sí? Entonces, esa es, digamos, la geometría del tanque, ¿sí? Se referiría en este caso a un tanque circular. Desde luego, igual si es cuadrado o tiene otra forma geométrica, realmente lo que analizamos es la carga hidráulica que tiene, más que la forma geométrica. Entonces, en el tanque, el nivel inicial, que sería cuando va a empezar el día a la hora de máxima demanda, que sería en la segunda fase, que les digo sería de 6 de la mañana a 9, eso lo tendríamos con 4 metros de tirante. El análisis nos puede decir, oye, no, es muy poquito, con 4 metros, vamos a ver, te puede decir, a las 11 de la mañana se te vacía, por lo tanto necesitas echarle más agua, o empiezas en el nivel 5 o hasta el nivel 6, eso me va a decir el análisis, ¿verdad? Si a qué nivel necesito mínimo llenarlo, ¿sí? Para que soporte la demanda de las 24 horas, ¿sí? Entendiendo sus periodos extendidos de lo que hablábamos ayer. Por lo tanto, entonces, los datos que introducimos al tanque sería la cota de elevación del fondo, que sería 245. Yo voy a suponer que con 4 metros de tirante la voy a hacer, eso no lo sé, ahorita vamos a ver el análisis que resulta. El nivel mínimo, pues obviamente 0, es cuando el tanque estuviera vacío, y un nivel máximo de 6, y tiene un diámetro de 18 metros. Entonces, nada más repito,
en el depósito, que es asignado el nodo 8, sería la cota 245, nivel inicial 4, nivel mínimo 0 y nivel máximo 6 y diámetro 18. Aquí vamos a ver que el programa tiene esa ventaja de que nos analiza periodos extendidos, es decir, por demanda, por patrones de demanda. A diferencia de que otros softwares nada más me analizan un solo patrón. Tal vez tengan otras ventajas, pero no tienen la flexibilidad que tiene el EPACAT, o el EPANET mejor dicho, para análisis. Ok, entonces ya que pusimos esos datos del tanque, vamos a cerrarlo. Ok, entonces hasta este momento le hemos dado ya las propiedades al tanque, ahora perdón, a los nodos. Ahora vamos a darle propiedades a las tuberías, vamos a decirles de qué diámetro y de qué longitud son. Igual podemos editarlas dando un doble clic sobre el número de la tubería. Por ejemplo, en la tubería número 1 que une el nodo 2 con el 3, si yo le doy un clic, recuerden que normalmente las tuberías mínimo siempre empezamos, si no tenemos mucha idea de qué diámetro se requiere en este momento, sin hacer un cálculo previo, pues normalmente empezamos con 4 pulgadas, ¿verdad? Que son los diámetros mínimos en una red secundaria. En una red primaria puede ser hasta 6 pulgadas, ¿verdad? En fin, pero nosotros podemos empezar con los diámetros mínimos y el análisis me va a decir, oye, hay muchas pérdidas con este diámetro, entonces tiene uno que cambiar el diámetro hasta que encuentra uno el balance en la red, ¿sí? Claro, lo mejor sería asignarle un diámetro precalculado, ¿verdad? Si yo sé que la demanda, si yo sumo todas las demandas que acabamos de ver, pues andarían del orden de 40 litros por segundo, entonces el tubo del 2 al 3 mínimo por ahí tienen que pasar los 40 litros por segundo, porque es la única tubería que conduce del depósito y la bomba hacia la red. Entonces yo ahí tendría que hacer un cálculo previo para decir, bueno, ahí con 4 pulgadas, pues a lo mejor no lo hago, ¿verdad? O con 2 pulgadas, entonces tendría yo que tener cierto criterio para asignarlo. Y si no, si queremos un poco jugar a prueba y error, que nos llevaría un poquito más de tiempo, pues pongo un diámetro mínimo, a todas les asigno el mismo diámetro y hago un análisis con todas poniéndole un diámetro de 4 pulgadas. Luego ya me doy cuenta que en unas tengo muchas pérdidas, tengo que aumentar el diámetro y entonces iré variando el diámetro conforme la red me lo solicite. Esa es otra forma, pero lo ideal es hacer un precálculo antes de asignárselo, ¿no? En este caso es lo que yo hice, ¿verdad? Se supone que el ejemplo ya hicimos ese análisis, ¿no? Entonces si le damos un doble clic sobre ella, vamos a ver que igual me trae una ventana. En este caso lo que vamos a darle es igual, vean cómo los que traen asterisco son los indispensables, que sería longitud, diámetro y rugosidad, ¿no? Ayer vimos el diagrama de Moody, si lo recuerdan, ahí en el manual de la Comisión Nacional del Agua. En este caso vamos a suponer que es una tubería de PVC, por lo tanto la rugosidad absoluta es 0.1 milímetros. Pero recuerdan ayer en el diagrama de Moody, ahí viene para los diferentes materiales, o los más empleados, no todos, ¿verdad? Pero digamos los más empleados. O podemos recurrir a los textos bibliográficos en donde normalmente hace referencia a cada una de ellas, ¿no? Porque recuerden que establecimos como criterio para calcular las pérdidas la ecuación de Darcy-Bashford. Bueno, en este caso para la primer tubería va a tener una longitud de 900 metros. El diámetro es en milímetros, recuerden. El diámetro van a ser 350 milímetros.
y la rugosidad es 0.1. Toda va a ser 0.1. Desde luego podemos combinar rugosidades si tenemos diferentes materiales, ¿verdad? Si así lo quisiéramos. Pero en este caso vamos a poner que toda la red es de PVC. Por lo tanto, la rugosidad la dejamos en 0.1. Ok, repito, la tubería número 1 tiene una longitud de 900 metros y un diámetro de 350 milímetros. Y la rugosidad de 0.1 que correspondería a un PVC. Ok, entonces cerramos nos iríamos a la tubería número 2. La tubería número 2 tendría una longitud de 1500 metros, un diámetro de 300 milímetros y una rugosidad de 0.1. Repito, para la tubería número 2 la longitud es 1500 metros, un diámetro de 300 milímetros y una rugosidad de 0.1. Ok, cerramos, nos vamos a la tubería número 3. La longitud de la tubería 3 son 1500 metros también. El diámetro de la tubería son 200. Y la rugosidad es 0.1. Y repito, 1500 de longitud en el tubo número 3, diámetro 200 milímetros y una rugosidad de 0.1. Después nos iríamos a la tubería número 4, cerramos. Tendríamos una longitud de 1500 metros, un diámetro de 200 milímetros y una rugosidad de 0.1. Repito, 1500 metros de longitud de la tubería número 4, un diámetro de 200 milímetros y la rugosidad que pues no va a cambiar en ningún caso, ¿verdad? Siempre será 0.1. Ok, cerramos la tubería número 4, luego nos vamos a la tubería número 5. La longitud de la tubería número 5 sería 1500 metros también. El diámetro en la tubería número 5 sería también 200 milímetros. Si se fijan ya en la red, propiamente en la red de los nodos 3 al 7, pues se supone que es donde estamos distribuyendo, pues estamos poniendo el mismo diámetro, nada más el diámetro mayor se lo pusimos al tubo número 1, porque es por donde conduciría un previo análisis, pues todo el volumen de demanda. Entonces en la tubería número 5 serían 1500 metros, 200 milímetros de diámetro y la rugosidad de 0.1. Bueno, no, finalmente no, porque todavía faltan 3. Luego sería la tubería 6. Tendría una longitud de 2100 metros. Y un diámetro de 250 milímetros. Y la rugosidad de 0.1. Repito, 2100 metros de longitud, 250 milímetros y 0.1 de rugosidad. La tubería número 7 tendríamos una longitud de 1500 metros, un diámetro de 150 milímetros y la rugosidad de 0.1. Es decir, repito, longitud 1500 metros, diámetro 150 milímetros y rugosidad de 0.1. La tubería número 8 tendría una longitud
de 2100 metros. Un diámetro de 150 milímetros y una rugosidad de 0.1. Repito, la tubería número 8 sería longitud de 2100, diámetro de 150 milímetros y la rugosidad de 0.1. Ok, y quisiéramos ver ahorita los datos que ya introdujimos en el esquema para ir corroborando que así fuera. Lo podemos hacer de dos maneras. En el visor, si recuerdan, aquí tenemos dos pestañas, una dice datos y otra dice plano, ¿sí? Si le damos un clic a la pestaña de plano y en los nodos, vamos a pedir que en los nodos nos ponga la demanda, ¿sí? Aquí, si se fijan, de donde dice nodos, tenemos una ventana en donde podemos pedirle que nos ponga en el esquema la cota, la demanda base, la altura, la presión, etcétera, ¿no? Entonces le vamos a pedir que nos ponga la demanda base, ¿sí? Es decir, sin simular lo que estáticamente se supone que va a requerir cada nodo para satisfacer la demanda. Entonces le doy demanda base y vean cómo ya me pone los valores de la demanda. Y luego en las líneas, que serían las tuberías, voy a pedirle que me ponga primero la longitud. Nada más puedo poner una sola, ¿verdad? Vamos a ponerle ahorita que nos muestre la longitud. Me lo pone ahí en amarillo, ¿verdad? Que es ahí a veces medio raro. Y pone también unos pequeños valores de rango, como es lo de demanda base y como es lo de la longitud. Esto, pues digamos, es un auxiliar que podemos acercarnos a la red si queremos, ¿verdad? Aquí tenemos un zoom, ¿verdad? Aquí tenemos el icono del zoom. Entonces, si ahí le damos un clic y yo me quiero acercar a un nodo específico porque pues, no alcanzo a ver la longitud, bueno, pudiera tenerlo, ¿no? Pero como el valor es muy poco visible para verlo, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es mejor verlo en las tablas. Esta es una manera, ¿verdad?, de poderlo ver en el esquema. Con el zoom podemos acercarnos. Pero la otra es también ver en la opción de tablas. Voy a volver es el icono que está a un lado de donde dice gráficos, dice tablas. No sé si ahí lo puedan identificar. Si le doy aquí en tablas y le doy nodos de la red, puedo ponerle nodos o líneas. Voy a ponerle nodos de la red y le doy a aceptar. Me lo trae en forma tabular. Entonces aquí ya lo podemos revisar si los datos que metimos efectivamente corresponden. Vamos a darle una revisadita rápida. ¿Sí todos me están siguiendo? ¿Todos han podido visualizar la tabla? Bueno, esta es una forma de revisar los datos que he metido hasta este momento, ¿verdad? En donde viene, por ejemplo, en el caso de los nodos, viene la cota y la demanda base. Entonces podemos ahí corroborar que en el nodo 2 o conexión 2, la cota es 210, en la 3 es 220, 210 en la 4, 200 en la 5, 210 en la 6, 210 en la 7, 210 en el embalse y 245 en el depósito.
y las demandas base en la conexión 2 es 0, en la 3 es 946, 946 en la conexión 4, en la 5 1262, en la 6 946, hasta ahí vamos. Y si quiero ver la tabla de las líneas, también puedo entrar a tablas, nada más le pongo ahí tuberías o líneas de la red, y igual me puede traer en forma tabular. De esa manera yo puedo corroborar los datos que he estado metiendo, si corresponden a lo que hemos dicho o habría que modificar alguna de ellas, ¿no? Hasta ahí me siguen. Sí. Ok. Sí, cuando nos mande. Entendí. Sí, comentan en el chat que sí, lo están siguiendo. Perfecto. Cuando a veces veo las tablas, me modifica el esquema de la... si quiero ver la pantalla completa, uso el icono que dice acá zoom completo, ¿verdad? Y ya me vuelve, es como un zoom extend en AutoCAD, ¿no? Si quiero, si por alguna razón se me movió, lo moví yo, y quiero volver a tener el esquema completo, pues nada más uso el icono de zoom extendido. Bueno, en este caso no le llaman extendido, pero es un zoom completo, ¿no? Que sería equivalente al zoom extend en AutoCAD, ¿no? Entonces, les decía yo que en plano yo puedo poner diferentes valores. Puedo poner los diámetros, en fin, es decir, puedo yo hacer que me muestre los valores que hasta este momento, en este caso en nodos le dejé la demanda base, y en el caso de las tuberías o líneas les dejé el diámetro, ¿no? Nada más por tener el esquemita completo y poder revisar lo que hasta este momento llevamos. Okay, entonces ya metimos las tuberías, ya nada más lo único que nos faltaría sería meter las características de la bomba. Acá obviamente la bomba, dado que yo así en forma rápida lo que hice en el ejemplo, o lo que hacen, más bien en el ejemplo, porque no es un ejemplo desarrollado por mí, es el tutorial propiamente. Pero bueno, entendiendo que lo que hicieron para saber qué caudal debería tener la bomba, pues el primer caudal sería sumar todas las demandas, ¿verdad?, que tengo en cada nodo. Entonces, si yo sumo todas esas demandas, del nodo aproximadamente me da 42 litros por segundo. Por lo tanto, la bomba debe de proporcionarme cuando menos 45 litros por segundo. Ahí normalmente pues le damos un poquito más de lo que nos pueda solicitar. Y la carga dinámica a vencer, pues cuando menos sería la cota, la diferencia de cotas entre la bomba y el tanque. La bomba está en la pues está en las 210 aproximadamente, porque tanto el depósito como el nodo 2 están en la cota 210, pero tenemos que subir el agua hasta la 245, es decir, por lo menos hay que vencer sin considerar pérdidas, por lo menos 25 metros, por lo tanto tendríamos que darle un valor mayor a 25 metros. El EPANET, perdón, tiene como dos formas de meter las curvas de una bomba. Solamente metiéndole el dato del caudal máximo que yo supongo requerir y la altura a vencer, considerando desde luego pérdidas, no solamente la diferencia topográfica. Con ese valor él construye una curva característica y construye una curva. Entonces, para lograrlo, lo que vamos a hacer es irnos acá a visor. En visor vamos a ir a la pestaña de datos. Aquí en la pestaña de datos veamos que tenemos acá una ventana que dice que podemos abrir, y vamos a buscar donde dice curvas. ¿Sí? Entonces vamos en la ventana de visor, en datos, vamos a desplegar ahí el menú, ahí donde estaba tuberías,
y vamos a tomar lo que dice curvas y vamos a agregar una curva. Ok, ya tomé curvas, me dice que no hay ninguna, por lo tanto luego tomo el icono de añadir una curva. ¿Sí? Es decir, la curva característica de la bomba se mete a través del visor en la pestaña de datos, seleccionando curvas y añadiendo una nueva curva. Ahí le doy a añadir y me dice que la curva va a identificar como curva número 1. Ok, así que así lo pongo. Le puedo poner una descripción de la bomba, ¿verdad? La bomba seleccionada es una bomba centrífuga o una bomba sumergible. En este caso no puede ser sumergible porque está fuera del depósito, por lo tanto seguramente es una bomba centrífuga, ¿verdad? Pero bueno, podemos ahí añadirle una descripción. Entonces aquí lo que hacemos únicamente es meter el caudal máximo, que en este caso vamos a darle un caudal de 37.85. Le doy un enter y una altura a vencer de 45 metros, 45.7. Si recuerdan, les decía yo que la bomba está entre el nodo del embalse y el nodo 2, que están en la 210, y el tanque lo estamos suponiendo que está en la 245, por lo tanto hay topográficamente nada más 35 metros, perdón, de diferencia, pero no estoy considerando las pérdidas, por lo tanto aquí el valor aproximado es darle un poquito más considerando las pérdidas, ¿verdad? Y también del caudal solicitado. Si yo sumo todas las demandas, pues tendría que darle un poquito más a esa demanda. Sería la forma de sacar ese punto, ese valor de la curva. En este caso son 37.85 litros por segundo del caudal que yo supongo que la bomba debe tener, y una altura de 45, debe vencer una altura de 45.7 metros. Que hice un precálculo ahí, ¿verdad? Pero de ahí salió el criterio. Vean cómo me crea una ecuación para la bomba, ¿verdad? De tal manera en que ese valor en la gráfica, si lo vemos, de la curva característica estaría prácticamente en su valor de eficiencia, es decir, a que en el eje de las abscisas está el caudal y en el eje de las ordenadas la altura. Si ustedes se fijan, para 37.85 pues estamos prácticamente a la mitad o al valor de mayor eficiencia de la bomba. ¿Sí? Entonces, con ese solo punto que nosotros le dimos de caudal y de altura, el modelito construye una curva característica. ¿Sí? Entonces, en este caso, le voy a dar, la podemos guardar, le vamos a dar a aceptar. Guardar es cuando ya tengo varias bombas y de alguna manera estoy haciendo otra red y quiero cargar una curva que hice en otra red, pues la puedo guardar, si así lo deseo. En este caso solamente le voy a dar a aceptar para que la añada a este sistema nada más en particular. Entonces, nada más recapitulando cómo lo hice, entrando a visor, dentro de visor en la pestaña de datos, curvas y añadir, ¿verdad? Le doy a aceptar. Ok, entonces ya hasta este momento ya le di todos los datos de la red para que me la simule. No en periodo extendido, quiero aclarar, hasta ahorita nada más le di los datos para, se supone, la hora entre las 12 de la noche y 6 de la mañana, ¿no? Todavía no le he dado los patrones de demanda que cambiarían. Ahorita las 24 horas se supone que en este momento, si yo la simulo, lo que me va a dar es que para cualquier hora del día siempre va a ser la misma demanda, lo cual no es real, ¿verdad? Porque, como les comentaba, para diferentes horas del día la demanda es diferente, valga la redundancia. Es decir, no va a ser la misma demanda a las 7 de la mañana que a las 4 de la tarde. Obvio, ¿verdad? Por todo lo que comentamos de la distribución de la demanda. Entonces, en este momento vamos a guardar el proyecto, vamos a almacenarlo, le dan ahí guardar y desde luego los va a llevar a colóquenlo en algún
en una carpeta para que ustedes gusten, curso, no sé qué, como ustedes gusten, y pónganle ahí ejemplo, lo que ustedes gusten, pero almacénenla. La va a almacenar con una extensión .NET de network, de red. Entonces, tendrá el nombre que ustedes le van a asignar y de extensión tendrá .NET. Es decir, ya en este momento nosotros vamos a simular la red. Ahorita sin patrones de demanda, simplemente con todos los datos que alimentamos, podemos simular la red. Entonces, para simularla, vamos a usar el icono de iniciar análisis, que se encuentra al lado derecho del icono de los binoculares de buscar. Entonces ahí le damos un clic. Me faltó una cosa que comentar antes de simularlo. Una vez que ya creamos la red, tenemos que decirle, tenemos que establecerle cuál curva vamos a tomar, ¿verdad? Porque ya creamos la curva característica de la bomba, pero nosotros tenemos, si así la corremos, miren, vean, tendríamos que darle un doble clic sobre la bomba, y el doble clic sobre la bomba tendríamos que decirle que la curva que queremos que tome sería la curva número 1, ¿sí? También es importante mencionar que en la red, antes del intervalo, vamos a poner los patrones, pero en este momento solamente vamos a asignar la curva característica nada más. Dejen ver aquí en datos la curva, a ver si no la voy a editar. ID curva 1, ok, sí me la guardó. En la bomba tenemos la identificación de la bomba, ok. Ok. Bien. Bueno, ya son las 6. Vamos a dejarlo aquí. Mañana continuamos con la simulación extendida con los patrones y la simulación de máxima demanda, que sería la de este momento.